El presidente de la República, como siempre, ha establecido un diálogo circular con los periodistas que acuden a la conferencia matutina, y de los diversos temas resaltan dos, desde mi punto de vista, que tienen ahora más que ver con la injerencia en los asuntos internos de nuestro país desde Estados Unidos de Norteamérica. El presidente, ante la pregunta de un reportero relacionada con las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo él que seguramente el secretario está mal informado porque en sus declaraciones trata de hacer ver a nuestro gobierno como si fuera uno de esos gobiernos represores que tratan de acallar las voces de los periodistas y llegan al extremo de asesinarlos. Pero en México pasa todo lo contrario. O sea, en México hay plena y absoluta libertad de prensa. También existe plena y absoluta libertad de manifestación de las ideas. Además, hay que decir que México no es como otros gobiernos que ellos desarrollan o realizan crímenes de Estado en contra de los periodistas que son adversos a las políticas de esos gobiernos. En México no pasa eso. Es muy importante diferenciar bien las cosas. En México, reitero, hay plena libertad, hay garantías para los periodistas. Incluso hoy mismo el presidente hizo una propuesta que hay que valorar muy bien, en el sentido de que se vaya pensando en hacer una especie de fondo o un mecanismo que permita también a los periodistas, para ayudar en su seguridad social, a que cuando se retiren puedan tener también, digamos, un retiro adecuado, porque seguramente en algunos medios de comunicación, esto no se puede generalizar, pero en algunos no hay esas garantías mínimas para los periodistas, esas garantías de desarrollo social. Pero entonces no hay que confundir. En México es una cosa totalmente diferente a los gobiernos represivos de otros países o de otros momentos en la historia de nuestro mismo país. No hay crímenes de Estado, es más, no hay impunidad. El presidente ha dicho N veces, no hay impunidad en nuestro país. Y a lo mejor están pensando en nuestro país como en el periodo de Calderón, donde efectivamente sí había impunidad, sí se declaró una guerra que costó miles de vidas a los mexicanos, y como muestra de esta impunidad podríamos sacar a colación las declaraciones que acaba de hacer el ministro Saldívar, por ejemplo, en relación al lamentable fallecimiento de 49 niños de la guardería ABC, donde él dice que él ya tenía preparado un proyecto porque él no podía cargar con su conciencia la muerte de 49 niños y presentar un proyecto que fuera inducido a favor de la protección a los que tuvieron responsabilidad en esa lamentable situación que se vivió. Habla él de las amenazas prácticamente y de la presión que recibió de parte del secretario de Gobernación en ese momento para, pues, el presidente era Calderón, para tratar de proteger a los familiares de Margarita, que era la esposa del presidente. Ahí sí, en ese gobierno de Calderón, como en el periodo neoliberal, sí hubo impunidad, sí hubo también crímenes de Estado que se están documentando, pero entonces seguramente la información, como dijo el presidente, que le entregan al secretario de Estado de Estados Unidos, pues debe ser manipulada, tergiversada, por un lado, o simplemente también, como el presidente dice, es un mecanismo que en esta oleada de ataques contra el presidente de la República utiliza el gobierno norteamericano en tiempos a lo largo de distintos periodos de su historia para presionar y chantajear a los gobiernos y obligarlos a dar un giro o modificar su posición nacionalista y de defensa de los intereses de nuestra patria y de nuestro pueblo. En ese tenor, el presidente volvió a reafirmar con mucha claridad que nosotros no somos colonia de nadie, no somos protectorado de nadie, nosotros somos un país independiente, libre, que trata de construir su destino en base a los altos valores culturales, espirituales, de los que somos herederos por las grandes culturas que se dieron en nuestro país. Y reitero, dos preceptos fundamentales planteó el presidente.
alto al intervencionismo, no al intervencionismo, más bien autodeterminación de los pueblos y no injerencia en sus asuntos internos. Y esto viene también a colación, por ejemplo, porque hoy un periodista le preguntó su opinión sobre Ucrania, porque ya sabemos todos que en este tenor, la prensa que controla la oligarquía internacional ha estado insistiendo en que Rusia va a llevar a cabo una intervención militar en Ucrania, ya incluso hasta habían señalado una fecha de la intervención, lo cual evidentemente es una fake news, pero además ese tipo de noticias pone en tensión pues a dos potencias nucleares, Estados Unidos y Rusia, y puede generar en un momento de aceleramiento efectos que puedan ser impredecibles para la historia de todo nuestro planeta. Aquí pasó, desde mi punto de vista personal, lo que dice el presidente. Por un lado fue la autodeterminación de los pueblos de Donetsk y Lugansk, que esos pueblos decidieron desde hace 6 años o un poco más ser autónomos e independientes de Ucrania. Pero eso fue una decisión propia, autónoma de esos pueblos. O sea, se ejerce el principio de autodeterminación. Y desde mi punto de vista, Rusia mantuvo una posición prudente durante varios años en el sentido de que no se incendiaran las cosas. Pero ahora lo único que está haciendo Rusia es reconocer la autonomía de estos pueblos basada en la autodeterminación de esos pueblos. En consecuencia, no hay cuestiones de injerencia y mucho menos de una invasión a Ucrania, porque estas son repúblicas autónomas. Pero si nos vamos más atrás, diríamos que cuando se desintegró la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, también se desintegró un pacto militar que era el Pacto de Varsovia, donde estaban incluidos todos los países del bloque socialista en ese momento, incluyendo Polonia, Letonia, Lituania, que eran parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y fuera de ellas, repito, Polonia, Checoslovaquia en su momento, Hungría, Bulgaria, Rumanía, etc. Y entonces se entendería que de acuerdo a la posición de Gorbachev en ese tiempo con el gobierno norteamericano, pues se desintegra un pacto militar, que es el Pacto de Varsovia, debiera también desintegrarse pues el otro pacto militar que es la OTAN, o por lo menos la OTAN guardar una posición de cordura, pero pasó todo lo contrario. Lo contrario en el sentido de que se desintegra un bloque militar para acabar o reducir los efectos de la Guerra Fría, pero la OTAN no se desintegra, y no solamente no se desintegra, sino que va avanzando e incluyendo ahora a otros países que formaban parte del Pacto de Varsovia o a otras repúblicas de la Unión Soviética, a la OTAN. Entonces, lo que dice el presidente Putin, pues es que es inaceptable que, repito, si hubo una buena disposición en ese momento del gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues ahora se aprovecha, en lugar de reducir las tensiones, se aprovecha por parte de la OTAN la situación para ir avanzando e integrar a otros países a este pacto militar que es la OTAN. Y simplemente entonces lo que está pasando, pero que no dice el grueso de los medios de comunicación, son dos principios a los cuales se refirió hoy el presidente de la República. Autodeterminación de los pueblos, de manera autónoma, de manera por su propia autodeterminación. Dos regiones que estaban en Ucrania declaran su decisión de ser repúblicas autónomas. El otro tema es que Rusia reconoce después de varios años esa autonomía de estas dos repúblicas debido a la presión permanente y expansión de la OTAN que no fue moderada, y no hay tal invasión. Lógicamente que como se manipulan los medios de comunicación, pues lo tratan de hacer aparecer como una actitud injerencista de Rusia en dos repúblicas que, repito, decidieron por sí mismas no seguir perteneciendo a Ucrania. Bueno, pero este tema es muy importante y hay que estar atentos. Hoy le preguntaron al presidente de la República y, repito, él fue muy claro. Toda la política exterior de México, de nuestro gobierno, se guía por los principios que están en el artículo 89 de la Constitución, que incluye
la no injerencia en los asuntos internos de otros países, incluye la autodeterminación de los países, incluye la solución pacífica por medio del diálogo y la negociación política de los conflictos que puedan surgir entre los países y no por medio de la guerra, e incluye también un tema que él ha elevado a la máxima potencia, que es la cooperación para el desarrollo, que bajo su insistencia ha convencido a los gobiernos norteamericanos de que es mejor dejar de invertir en armamento o en la construcción de muros para cooperar para el desarrollo de los países que son fuentes de migración, con un programa que él puso el ejemplo, y es ejemplo a nivel mundial, que es el programa Sembrando Vida. Pues sigamos luchando con la orientación del presidente de la República, que en la práctica está ayudando a abrir una nueva era para toda la humanidad, basada en la paz del planeta, la independencia de cada pueblo, y dos elementos importantes que él siempre agrega, es la fraternidad universal y el bienestar para todos.